Bueno, y como todos los días, Marcos tiene esos datos, esa información. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás, Fabi? Bien, Bueno, bien, muy bien. datos numéricos, estadísticos, pero que detrás de esos números también hay personas, ¿no? Sí, claro. Y que estos números también después sirven para tomar decisiones. Se está hablando y mucho qué va a pasar con esta cuarentena, con este aislamiento obligatorio, cómo va a seguir, hay que esperar al domingo. Pero mucho lo marcan estos números, las decisiones que va a adoptar el gobierno. Hasta Claro. ahora, números favorables. Sí, ¿Sí? por eso, el presidente tiene una disyuntiva, porque a la mañana y durante el mediodía se reunió con los industriales, los sindicalistas, y las medidas tenían que ver más con lo económico. Y ahí se hablaba de una flexibilización más amplia. Luego se reunió con los gobernadores y con el titular de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Larreta. Y claro, ahí preponderó la salud. Sí, y siguió los consejos del equipo de salud que le dijo, vamos por el buen camino, sigamos así. ¿Y por qué entiende el gobierno que va por el buen camino? Justamente por los números que son auspiciosos, Claro. y que están reflejando hoy en día los casos de coronavirus que hay en nuestro país. Muy lejos la situación de Argentina a la del resto de los países de la región, ¿sí? 87 casos nuevos, vos fijate que son muy pocos los casos que se conocen, que se confirman día tras día. En nuestro país menos de 100, incluso tuvo días donde se generaron o se registraron más confirmaciones que los últimos dos, por ejemplo, donde sigue achatándose la famosa curva. Y esto tiene que ver directamente con el aislamiento. Esto es producto del aislamiento social preventivo y obligatorio que está disponiendo el gobierno. Se han superado los 1.700 casos en total. Claro. En Vos pensás que total. en Europa 1.700 son por día. Claro, acá son Estados Unidos 1.700 casos. En total son 1.715 los casos que se dieron a conocer anoche. Seguramente hoy a la noche este número siga subiendo. Pero lo que quiere el gobierno es que se venga manejando así, 80, 100, 120 casos por día, no tener un pico de 1.000 casos en un día, como sucede en otros países, ¿sí? Seguir manteniendo esto aplastado, ¿para qué? Para que todos estos pacientes puedan ser atendidos en los hospitales y reciban la atención que necesitan, aquellos que tengan que tener una internación leve, que tengan la internación leve y que después sigan el tratamiento en su casa, como la gran mayoría de estos 1.700. Sí, pues hay muchos recuperados. Y aquellos que necesitan una asistencia en terapia intensiva con respirador, tengan la cama en terapia intensiva y tengan el respirador a disposición. Hasta ahora está sucediendo. Claro. Esto es lo que viene pasando. Y además que teniendo en cuenta que todavía no es el pico, porque el pico se espera para principio o mediados de mayo. Sí. Por lo tanto, hay que tener esta curva achatada para que cuando llegue el pico un poco más elevado no sea tan alto. Y además hay que sumarle el resto de las enfermedades respiratorias Claro, que necesita de lugar en los hospitales. Comúnmente las guardias de los hospitales en esta época del año comienzan a estar colmadas por otras afecciones respiratorias. Entonces lo que quieren las autoridades sanitarias es que no haya tanta gente en los hospitales y que siga manteniéndose así, aplastada, achatada esta curva. Este es el número lamentable, 62 son las muertes a esta hora. Hoy se confirmaron 2 fallecimientos más, 2 personas más que perdieron la vida, un total de 62. Si tomamos en cuenta el dato estadístico, es muy baja la proporción de muertes, teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay en el país. Por supuesto que una vida es lamentable y son todas historias y familias que están destrozadas, pero por eso digo, es muy teniendo bajo en el cuenta el número, dato ¿no? estadístico. Claro. Después hay que pensar que acá hay 62 personas y hay 62 familias que están sufriendo, ¿no? Pero teniendo en cuenta el lado estadístico, es un dato positivo. Bien. Y vamos a ver el otro dato positivo por ahora. Lo que no quiere el gobierno es que este círculo se vuelva gris. Claro. ¿Por qué digo se vuelva gris? Porque acá en color gris están los casos comunitarios, la transmisión viral que comience a circular sin tener en cuenta gente que venga de afuera, sino que esté circulando por el país. Todavía está contenido. Igual fíjate que ayer hablábamos de 10 y hoy hablamos de 12. 12%. El 12% del total de esos 1.715 son casos comunitarios. Hay un 11% que está en estudio. Seguramente ese 11% pase a ser del gris, una gran mayoría. Después en azul están los casos importados. Cada vez son menos porque hay cada vez menos gente que entra al país, ¿sí? Se cerraron las fronteras, por eso esta franja se va achicando. Y los contactos estrechos un 34%. Sí, por ahí ese puede crecer un poquito más, alguno que se detecte que tiene coronavirus y que tuvo en contacto con alguno de esos. Pero el que más va a crecer es el gris. El gris es el que más va a comenzar a crecer. Lo que quiere el gobierno es que este gris vaya creciendo de a poquito, como viene creciendo ahora. Ayer era un 10, hoy es un 12. Son números manejables para el sistema sanitario de nuestro país, para el sistema de salud. Y en Bahía Blanca se vive una situación
bastante particular porque el gris es casi nulo. Acá en Bahía no existe el gris, ¿sí? Claro. No varió la situación de ayer, siguen siendo 12 los casos confirmados. Hay que decir que de estos 12 hay 3 que están internados y uno solo en grave estado, ¿sí? El resto está siguiendo el tratamiento en su casa. Por eso hoy los hospitales están lejos de estar cargados, aunque están preparados para que en cualquier momento se pueda llegar a disparar, porque en otros países se ha disparado, entonces en algún momento puede llegar a suceder. Son 10 casos importados y 2 contactos estrechos, ya confirmado. Claro, una la enfermera del HAM y otro el joven que vino del sur. Que está también internado, que vino del sur y que se contagió en el sur, son los 2 contactos estrechos. No hay circulación comunitaria en nuestra ciudad. Hay 8 casos sospechosos que están en estudio por estas horas, pero la situación de Bahía por ahora está bastante controlada, por ahora. Por ahora. Bueno, tienen miedo que llegue el pico, ¿no? Por eso mismo siguen reclamando a las personas que sigan en sus casas. ¿Por qué? Porque se ha detectado que mucha gente ha salido, ayer sobre todo. Ayer fue terrible, 241 detenciones. El día que mayor cantidad de detenciones se produjeron en nuestra ciudad por violar el aislamiento obligatorio. Por eso se van a reforzar los controles y además teniendo en cuenta que este fin de semana es muy particular. Va a haber distintos controles en los ingresos y los egresos de la ciudad de Bahía Blanca. Para que la gente no se vaya a pasar las Pascuas a la región, más allá de que en las localidades turísticas, Montehermoso, Sierra de la Ventana, Pehuenco, también se llevan a cabo controles, también se van a realizar los controles aquí en nuestra ciudad. En el día de hoy, el intendente Héctor Gay se comunicó con sus pares Alejandro Di Chiara, Mariano Uset y Sergio Bordoni a propósito de los operativos de control, teniendo en cuenta este fin de semana de Pascuas, que comienza en el día de mañana, porque a partir de hoy a las 6 de la tarde se van a intensificar los controles para que no haya movimiento ni éxodo de personas en las rutas 3 Sur y Norte, también en la ruta 51 y en la ruta 33. Así que insistimos con esto, la verdad que estamos preocupados porque por ahí las últimas noticias de que se iba a flexibilizar el aislamiento a partir del día lunes provocó que mucha gente salga a la calle en el día de ayer y eso elevó la cifra de detenciones de aquellas personas que no cumplieron con la cuarentena. Pasamos de 146 detenciones del día de lunes a 241 en el día de ayer, así que volvemos a hacer hincapié a la gente que se quede en sus casas y que cumpla con el aislamiento obligatorio. Bueno, y es fundamental decir eso, que se queden en sus casas, que el aislamiento obligatorio continúa y al parecer va a continuar, entonces que se queden en sus casas. Y va a haber controles para que nadie se vaya aprovechando la Semana Santa. Claro, porque se viene un fin de semana particular, fin de semana de Pascuas y muchas personas en lo habitual se van de Bahía Blanca, no en una situación extrema como la que estamos ahora. Bueno, los controles empiezan a partir de esta tarde, va a haber controles estáticos de entre hoy, en un ratito comienzan, hasta mañana, controles estáticos. Después, durante todo el fin de semana, se van a ir moviendo esos controles. Y vamos a ver dónde se van a realizar esos controles. Desde hoy hasta mañana a la tarde, en la ruta 51, en la ruta 3, en el acceso por el aeropuerto, en la ruta 3, en el acceso a Grunbein. Empiezan ahora al mediodía hasta mañana a la tarde. Y hay más controles que se van a realizar en la ruta 33 y además los municipios de la comarca serrana y de Montehermoso también hay controles muy importantes en el ingreso. Recordemos lo que pasó al principio de esta pandemia. Sí, cuando todo el mundo se fue a Montehermoso y fue noticia internacional. Para que no vuelva a ocurrir, va a haber ingresos, va a haber controles muy importantes. Solamente van a poder ingresar a la comarca serrana o a Monte quien tenga el domicilio allí. Claro. O pueda justificar de una manera de fuerza mayor por qué tiene que ingresar. Si no, no puede ingresar nadie. Y estos controles que empiezan ahora al mediodía y que se van a extender hasta mañana al mediodía son estáticos por ahora y después durante todo el fin de semana van a ser controles móviles en diferentes sectores, incluso dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Quieren evitar que la gente circule si no tiene una justificación.